El terrorismo en el Perú fue decayendo paulatinamente debido a las acciones que tomó el gobierno, la resistencia de las comunidades campesinas y la actuación del GEN, el Grupo Especial de Inteligencia del Perú, que tenía como objetivo capturar a los principales líderes de los grupos terroristas. Respecto al MRTA, se conoce que su poder comenzó a debilitarse debido al encarcelamiento de sus principales cabecillas. Sin embargo, no es hasta después de la operación Chavín de Huántar cuando este grupo terrorista dio prácticamente sus últimas señales de vida. Respecto a Sendero Luminoso, la Operación Victoria, popularmente conocida como la captura del siglo, realizada el 12 de septiembre de 1992, fue una operación en la cual se capturó al líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso, lo que marcó el decaimiento de Sendero Luminoso. Después de su captura, el grupo se fraccionó, la actividad senderista desapareció de las grandes ciudades y se replegó prácticamente a las áreas más alejadas del Perú, en la zona de la selva. A pesar de que el grupo Sendero Luminoso ha declinado enormemente en fuerza, esta organización ha sido capaz de montar pequeños ataques esporádicos en las regiones selváticas. Inclusive, ha buscado involucrarse en la actual política peruana, a través de organizaciones como el Movimiento de la Amnistía y Derechos Fundamentales, o más conocido como el Movadef, que aboga por la liberación de los máximos líderes terroristas, y posteriormente con el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano, el FUDEP. ¿Y recuerdas más o menos cómo era tu situación familiar en aquel contexto? Igual, ¿no? Mi familia, bueno, recuerdo que mi mamá siempre nos decía, tengan cuidado de salir, ¿no? Y por el momento, felizmente, a mi familia no le pasó nada. Pero para ir a la escuela, para ir a todos lados prácticamente. Sí, se tenía un poco de miedo. Por los toques de queda, además. Ajá, justo los toques de queda que se hacían en la noche, nadie podía salir. Si tú salías tendrías que tener tu DNI o si no te decían que eras terrorista. Teníamos miedo nosotros. ¿Y cuál fue el hecho relacionado a los ataques terroristas el que más te impactó, por así decirlo? Los coches bombas, cuando por ejemplo explosionaban, mataban a cantidad de gente. Yo veía en las noticias que por ejemplo una vez que explotaban todos, veíamos los cantidades de fallecidos, niños, mujeres embarazadas. O sea, a ellos no les importaba nada. Una gran cantidad de personas inocentes. ¿En algún momento estuviste de acuerdo con alguno de los ideales de Sendero Luminoso o el movimiento revolucionario Tupac Amaru? Yo creo que sí. En un momento estuve de acuerdo porque en realidad había un abuso policial y militar, porque a ese entonces yo viajaba para la selva, para la sierra, bueno, por fines de trabajo. Entonces yo veía en cada puesto policial no había persona alguna que no dejara la coima o dejara su dinero, pero no porque estaba indocumentado o no porque tenía problemas, sino pues porque en ese entonces nosotros no había computadora, no había nada de esas cosas, el sistema, ¿no? Sino simplemente llanamente que el policía le decía: está mal tu DNI, ¿por qué la has arrugado tanto? Porque está tan vieja, que está así, o si no, porque ya no tiene una mica, ya está. Y tenías que darle pues 5 soles, porque si no te retenía ahí. El bus se paraba, en vez de pararse 15, 20 minutos, media hora, se paraba 2 horas, 3 horas. Entonces era un abuso policial. No solamente ahí, estamos hablando en la entrada de Lima, por decir Ancón, en la parte de arriba de cuando se venía uno de la selva, en la Oroboy, Matucana, y en la parte cuando uno venía de Arequipa o ya sea Ica, era Pucusana. O sea, era un abuso policial tremendo. El terrorismo no solamente afectó a los ciudadanos peruanos, sino desanimó a los posibles visitantes e impidió el desarrollo de posibles proyectos para el Perú. El toque de queda fue impuesto en efecto durante la época del terrorismo, lo cual los ciudadanos peruanos se vieron obligados por esta resolución a regresar a sus viviendas a cierta hora de la noche. Para la consecución de sus fines, tanto como Sendero Luminoso y como RMTA trataban de quebrar la infraestructura económica del país, como parte del propiciado colapso a nivel nacional e internacional. Para tal fin, orientó todas sus acciones de sabotaje contra todo lo que signifique medios de progreso y desarrollo, causando la pérdida del país por más de 26.000 millones de dólares. Afectó al académico, porque muchos de estos grupos terroristas surgían en colegios y universidades. También se dieron consecuencias de tipo psicológicas, como por ejemplo las personas que eran secuestradas, ya que la mayoría quedaban en estado de locura. El total de pérdidas de vidas humanas, contando entre policías, militares y civiles que defendieron a la nación peruana, suman un total de 26.853, donde están incluidos los terroristas muertos en el fragor de la defensa del país.
Se registraron más de 4.000 niños muertos o lisiados, 55.000 huérfanos y 238 desaparecidos a nivel nacional. A pesar de conocer el lugar y las causas que originaron el terrorismo, el Estado peruano hasta el día de hoy no ha hecho nada por estos pobladores. Si bien era y sigue siendo necesario una serie de cambios para que el gobierno por fin realice acciones concretas que contribuyan al desarrollo de estos pueblos, la forma en la que estos grupos actuaron no era la correcta. Ni siquiera se podría decir que fue una guerra contra el Estado peruano, porque además de los secuestros y extorsiones, ellos simplemente llegaban y atacaban a todas las personas inocentes con la intención de sembrar terror y generar desestabilidad política. ¿Y para qué? Lo único que conseguían era que la mayoría de personas tuviera repudio hacia ellos. Lamentablemente, los pueblos campesinos solo fueron influenciados, manipulados y algunas veces obligados para conseguir más gente. Estos grupos no exigían verdaderamente un cambio, solo esperaban tomar el poder. El Perú somos todos. Lamentablemente, vivimos en una sociedad clasista y el día en que logremos superar las diferencias y la idea errónea de que hay gente que merece más y otra que merece menos, entenderemos que las condiciones en las que viven estas personas o los pueblos olvidados son realmente injustas. Y no solo se trata de sentir lástima, se trata de motivar un cambio verdadero, un cambio con acciones. Si bien es cierto, tanto Sendero Luminoso como el MRTA contaban con las mismas ideologías. Lamentablemente el campo fue para Sendero Luminoso el escenario principal de las guerras. Durante 2 décadas muchas personas fallecieron, personas indefensas, debido a los asesinatos de parte de estos dos grupos, también a los actos terroristas y a los paros armados. Así como el gobierno peruano cubría los rangos de las Fuerzas Armadas que combatía Sendero Luminoso, en muchas ocasiones Sendero hacía lo mismo, ya que secuestraba a los niños y los obligaba a trabajar para ellos como niños soldados en su guerra. Se dieron varios casos en los cuales Sendero Luminoso realizó sangrientos ataques usando a los niños, a los cuales llamaba pioneritos, a quienes entrenaba con uso de armas de fuego y con fabricación de artefactos explosivos, lo cual muchos de estos jóvenes y niños terroristas han muerto en diversos enfrentamientos armados con las fuerzas del orden y que otros son líderes de columnas senderistas. Es cierto, la mayor parte de los daños y pérdidas humanas que dejó el terrorismo en el país fue el resultado de constantes ataques y violencia por parte de grupos terroristas como Sendero Luminoso y MRTA. Sin embargo, el mal manejo de la situación y el control por parte de las Fuerzas Armadas fue un factor que aumentó mucho más el rencor que existía de los poblados de extrema pobreza hacia el Estado, provocando que ellos apoyaran causas terroristas sin conocer verdaderamente qué era lo que defendían, terminando lamentablemente en situaciones que ponían en riesgo su vida y la vida de sus familias. El terrorismo no es un tema nuevo, pero sí es uno de los más importantes del siglo XXI. Esta forma de violencia es seguida por preocupaciones referentes al medio ambiente, la migración, los problemas tradicionales como la guerra, el imperialismo o el subdesarrollo económico que toman nuevas formas, aunque esto no significa de ninguna manera que se hayan eliminado por completo o que el mundo haya encontrado la paz que tanto ha buscado a lo largo de su historia. Por el contrario, el terrorismo nos muestra una lucha sutil y reenmascarada en la que cada una de sus partes es considerada agredida y terror hacia personas inocentes como lo es en el Perú. Con todo lo contado anteriormente debemos ser capaces de reflexionar. ¿Será posible que esto vuelva a suceder? Han pasado casi 20 años desde aquel siniestro tiempo y la situación en el interior del país no ha cambiado mucho. Entonces, aquellas personas tienen motivos para reivindicarse, porque el paso del tiempo no ha hecho la diferencia. Si muero será de un salto mortal.